En Ibiza nace la figura del DJ moderno, básicamente. En Ibiza nace lo que es toda la fiebre del acid house. Es donde se empieza a pinchar acid house por primera vez. Luego, evidentemente, pues está la historia que ya se sabe, ¿no? Pues que Oakenfold, Rampling, bla, bla, son ya promotores en Londres, están en Ibiza, descubren esa música junto a las drogas, junto al éxtasis, les peta la cabeza, se lo llevan a Inglaterra y entonces peta. Pero donde nace todo es en Ibiza, y donde están los mejores clubs, los clubs más vanguardistas de los 80, es en Ibiza, en una isla ultra pequeña. Esas agencias de colar X y jockeys que no venden tickets, pero que forma parte de eso, pues de la manera de negociar. Tú, si quieres a este que te va a vender los tickets, te comes a estos dos, ¿no? Y luchar contra eso es algo complicado. Pero evidentemente, dentro de esa cuota de disc-jockeys que tienes en un gran line-up de un club, tienen que haber disc-jockeys ibicencos, que son los que además conocen mucho mejor el público. Esto es un clásico. El DJ residente sabe qué necesita la gente para empezar a bailar, para hacer un warm-up. No va con esa ansia, por ejemplo, que puede venir alguien que no ha en Ibiza en su vida, que es su primer bolo, y viene a quemar la pista a las 12. No hace un buen trabajo. O sea, el buen trabajo lo va a hacer el jockey ibicenco. Pensando en el warm-up de Nightly, vamos a poner, ¿no? Ushuaia, que realmente trabaja como una super empresa, ¿no? Una empresa potente, tocha, etc. La gran mayoría de sus profesionales no viven en Ibiza ni son ibicencos. A ver, no son ibicencos. Tú puedes estar viviendo en Ibiza desde hace 20 años y no ser ibicenco, o casi, ¿no? Pero ellos están trabajando con mucha gente que es de fuera de Ibiza y que están pagando sueldos de fuera de Ibiza. O sea, gente que está en UK, que ni siquiera está en Ibiza, currando. Hostia, ¿cómo puede ser? Hay algo que ahí no funciona. O una de dos, o se echan piedras en el tejado, pasan de los ibicencos y quieren pagar el sueldo más caros, o es que no encuentran a gente que sea solvente. Para mí, Paix es el. Para mí, evidentemente, ¿eh? O sea, para Christian Lee en persona, que sí cosas y que ya no es profesional. Para mí, Paix es el mejor lugar de la isla. Conserva una especie de magia. Esto es muy curioso, como los lugares tienen una personalidad, una especie de idiosincrasia que se le han ido como inoculando pues diferentes personas que han pasado por ahí, cosas que pasan en ese lugar. Propicios días, que es el saludo oficial que ya le obligo a hacer siempre a Jonathan, como si fuera una secta. Propicios días, que sí, pesados. Bueno, estamos en otro capítulo que hemos llamado Así funciona Ibiza, ¿no? ¿Qué tal, don Jonathan Gutiérrez, mi fiel escudero en estas charlas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sergei? Aquí está tu Sancho Panza sin panza, con ganas de volver a charlar contigo y con el invitado que vamos a traer hoy. Lo pasamos bien aquí hablando Sí. con la gente que forma parte de los engranajes de Ibiza, que esto nos encanta y que nos cuentan curiosidades, ¿no? Cosas muy interesantes que gente más top nos traes. Esto es así. Al César lo que es del César, y te agradezco una vez más toda esta gente que nos traes, que es una pasada. Y hoy vamos a hablar con un presidente, ni más ni menos, ¿no? Bueno, cuéntanos, te lo Sí, dejo a ti, como siempre. no es Pedro Sánchez, pero Tiempo al sí, tiempo, sí. tiempo al tiempo. ¿Con No, quién no, no. tenemos el lujo de poder charlar hoy? Cuéntanos, Pues Jonathan. hoy vamos a hablar con una persona polifacética, pues DJ, un gran DJ, un escritor que ha escrito para mí el mejor relato sobre la historia de Ibiza, que es Balearic, ahí tienes el libro, y recientemente presidente de DIPEF, que es una asociación, ¿sabes?, de DJs de Ibiza y Formentera. Creo que es una iniciativa que en este sector hacía mucha falta y que esperemos que se copie, ¿no? Que haya más gente que vea la importancia de asociarse y de luchar por los derechos de un sector. Él es Christian Lee. Aquí sonarán aplausos.
¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien? Ha sido un verano de locos en Ibiza, ¿no? Este año, tras la pandemia, que muchos dicen que ha sido el mejor verano, de que se recuerda. Yo creo que ha sido un verano, bueno, primero de todo, gracias por tenerme y buenas a todos. Yo creo que ha sido un verano peculiar, porque han funcionado muy bien algunas fiestas, otras parece que han fallado, que es algo que pasa en verano, pero como que el ritmo no ha sido el mismo ritmo que había. O sea, se ha recuperado como una especie de algo vertiginoso, que es algo muy de la isla, pero de una manera para mí un poco diferente. O sea, yo la he visto un poco peculiar, digamos, o rara, a pesar de que se ha recuperado ese ritmazo que tenía la Sí. isla en verano. Bueno, siempre empezamos preguntando qué te une a Ibiza, ¿no? No sé, de hecho, en tu libro, que ahora hablaremos de él bastante, Balearic, he leído que tenías como ciertos prejuicios justo antes de ir a Ibiza, ¿no? ¿Qué te une a ella? ¿Cómo llegas? Cuéntanos un poquito. Bueno, es muy curiosa es muy curioso lo que me lleva a la isla, porque además es la historia de mucha gente que acaba en Ibiza, o sea, históricamente, porque Ibiza es un lugar de escape, al fin y al cabo, donde mucha gente ha escapado del pasado, ha escapado de algo que, pues, que le mantenía, ¿cómo decirlo?, encerrado en algo, como es una vía de escape. La gente incluso que va a Ibiza a veranear y a salir de fiesta, o no, o a descansar, se va a escapar, es un lugar de escape. Entonces, yo en 2011 había dejado la coordinación de Scanner FM, que es una radio que en su momento pues, fue pionera en la radio digital española, y además lo había dejado con la novia, quería emprender un proyecto personal, pero todavía no sabía muy bien qué hacer. Me encontraba en mi piso que había dejado con mi ex, entonces tenía que buscarme, bueno, estaba en un momento de impasse total. Entonces yo mando un correo diciendo que dejo Scanner FM y que, bueno, pues ha sido un placer, bla, bla, el típico correo de dejar un curro. Y ese correo le llega a Igor Marijuán, que yo no sabía ni que estaba en mis contactos. Igor Marijuán, director de Ibiza Sónica, y de repente me llama. Hola, soy Igor Marijuán, director de Ibiza Sónica. ¿Quiere venir a coordinar una radio en Ibiza? Y fue como en plan de, ¿what? Y como de repente me cayó fuertísimo y es como, ¿quieres escapar ahora mismo de Barcelona que no sabes qué hacer y emprender una nueva vida en una isla? Porque para mí eso era el concepto, en una isla. Me parecía muy guay escapar a una isla. Pero para mí Ibiza, claro, yo venía de coordinar por las radios de Primavera Sound, de Sonar, venía de un punto así, pues este rollo barcelonés también. Barcelonés digo que a veces da un poco de rabia, ¿no? El rollo este cool, etc, etc. Y claro, para mí Ibiza pues era, pues siempre digo, con perdón, eran tíos ciclaos y tetas óperas. Y música muy comercial y mala. Entonces, de repente era como, hostia. Pero claro, y además había visto justamente vi un Días, el programa este de Cuatro, no me recuerdo ahora cómo se llama la Y chica que lo hace. Samantha, no sé qué. Sí, Samantha Villar, creo es, sí. Mm. Y lo hacía sobre Ibiza y eh, seguía a Brian Cross. Entonces, Sí, claro, lo que te muestra Brian Cross, evidentemente, pues es la parte más comercial de Ibiza. Entonces, lo había visto hacía una semana y para mí era como en plan de, hostia, Ibiza, madre mía, ¿qué hago yo ahí? Pero evidentemente acepté, porque era como en plan de, ante una proposición así, hay que decir que sí. Hay que tirarse a la piscina. Yo siempre pienso eso. Entre tirarse o no tirarse, tirarse siempre. Y conociste otro tipo de Ibiza, ¿no? Me imagino. Cambió tu imagen con el tiempo, ¿no? Claro. Yo llegué a Ibiza en noviembre, por lo tanto, directamente llegué, que yo no vi esa Ibiza repleta y llena de clubers, etc, etc, sino que vi la otra parte. Y yo con esa parte conecto a saco. Entonces, bueno, pues la tranquilidad del invierno, el empezar a leer sobre historias de Ibiza y historias que tienen mucho que ver con su historia musical, que es brutal, más allá de lo que se conoce históricamente, pues la parte hippie, evidentemente, era un lugar donde ir, era una meca, era un paso hippie
y evidentemente muchos músicos pasaron por ahí. Entonces de repente me empiezo a empapar con esas historias y descubro que Ibiza es otra cosa. Vale, Sí, Johnny. no, coincido con él que muchos de los que llegamos a Ibiza llegamos huyendo de algo, ¿no? Yo llegué en 2001 huyendo un poco de un trabajo rutinario, monótono, cansino, ¿sabes? Y yo llegué a Ibiza buscando lo que dice él, ¿no? Un poco la cultura está un poco hippie, de poder andar medio en pelotas por las playas, ¿sabes? Libertad, hacer un poco lo que quieras. Y fue ahí un poco también donde empecé a trabajar en clubs y descubrí un poco la música electrónica, ¿sabes? La importancia que había tenido en Ibiza, su historia, y eso me cautivó. Y es un poco, ¿no? Lo que comentas tú en tu libro, ¿no? La importancia de Ibiza dentro de la historia de la música electrónica. Me gustaría que hablaras un poco de ello porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, ¿no? Tiene esa idea de que Ibiza es solo Paris Hilton y David Guetta y todo comercial, pero tiene una importancia capital, ¿no? En la historia de la música electrónica. Vale, Sí, vale, era una es una pregunta. pregunta speech, es una pregunta speech. Vale. Correcto. A ver, la importancia de Ibiza en la historia de la música electrónica es capital. Y esto es algo que en España no se ha sabido ver, pero en cambio, estos que muchas veces se señalan como los usurpadores de Ibiza, ¿no? Los conquistadores, en cierta manera, que son los ingleses, estos lo saben y lo han sabido ver siempre. Entonces, esto es muy español lo de pues, no ver cosas que son nuestras y que hay que sentirse orgullosos. En Ibiza nace la figura del DJ moderno, básicamente. En Ibiza nace lo que es toda la fiebre del acid house. Es donde se empieza a pinchar acid house por primera vez. Luego, evidentemente, pues está la historia que ya se sabe, ¿no? Pues que Oakenfold, Rampling, bla, bla, son ya promotores en Londres, están en Ibiza, descubren esa música junto a las drogas, junto al éxtasis, les peta la cabeza, se lo llevan a Inglaterra y entonces peta. Pero donde nace todo es en Ibiza y donde están los mejores clubs, los clubs más vanguardistas de los 80, es en Ibiza, en una isla ultra pequeña, en medio del Mediterráneo. Entonces, está claro que hay algo que la hace absolutamente única a la isla. Que de esto que estás hablando se habla mucho en tu libro, Balearic. Parece que estamos haciendo aquí promoción del libro y yo, de verdad, para nada, pero es que es verdad que es oro este libro junto a Luis Costa y te lo quería agradecer personalmente a toda la gente que ve este canal, que al final es gente enamorada de los DJs, de la cultura electrónica y de tal. Aquí lo contáis un poco la historia de Ibiza, de los clubes, de los sitios, sobre todo en boca de muchos de los protagonistas, ¿no? Y de una manera increíble y magistral. ¿Quién dirías que te sorprende más de toda la gente con la que has hablado? Imagino que no es una respuesta fácil, pero o que te encandila más, ¿no? O que te merece más admiración relacionado con Ibiza, ¿no? Con toda esta historia. Entiendo que son muchísimos. ¿Te viene a la cabeza alguno? Esta fue una pregunta muy habitual Sí. y en su momento yo creo que, que tenía ya unos cuantos preparados, pero ahora me lo preguntas y de repente, hostia, no te sabría decir, pero evidentemente, claro, hay alguien muy, muy, muy simbólico que es Pepe Rosselló. No es que tenga más importancia Ricardo Urgell, por ejemplo, pero sí que es verdad que Pepe Rosselló es ibicenco. Y él es el que crea el primer club donde se pone un disco, porque en los clubs, en las discotecas, en las boats, en las salas de fiesta, lo que habían eran grupos en directo. Entonces, él es el primero que pone música enlatada. Que eso de hecho genera unos problemas a nivel legal porque se supone que tenías
que tener una licencia de músico para que para que hubiera música. La música enlatada no existía como algo para las salas de fiestas. Él crea Space, bueno, pues es una figura pionera en Ibiza y es ibicenco. Entonces, esto me parece que es muy simbólico. Luego, pues evidentemente hay otros pilares, ¿no? Que justamente, por ejemplo, está muy relacionado con el Carl Cox y que Carl tiene un verdadero amor por la isla y está muy vinculado a, a ella. Luego me acuerdo de Andy McKay también, el creador de Manumission y luego de Ibiza Rocks, que tiene una visión, me parece un tío ultra inteligente, listísimo, y que tiene esta visión empresarial, pero bueno, sabiendo ver esos huecos y esas cosas o sea, tiene un entendimiento de Ibiza y de la dinámica empresarial, industrial de Ibiza, que es brutal. Y luego, bueno, pues quizá también me quedo con DJ Harvey, que para mí, es un ídolo. Además, nos llevamos muy bien con él, yo y mi socio Camilo Miranda. Y pues ahí sale un poco mi parte más fan. Y Bueno, Abel Matutes, que es otro personaje que es Ibiza al 100%, y con el que no pudisteis hablar al final, o sí que hablasteis para el libro. No, ese fue Jan, ¿no? Jan Friesen, que sí que le entrevistasteis, pero no quiso salir en el libro. ¿Se puede contar siempre, por qué? ¿De qué se arrepintió? ¿Qué te contó? Mira, siempre digo lo mismo y realmente para mí es una pena, porque, claro, entre comillas, los que pueden salir como los malos de la película, pues es Ushuaia, Matutes, el grupo de empresas Matutes, etc., porque también es muy fácil señalarlos, ¿vale? Entonces, para mí es una pena que no estuvieran, porque su voz hubiera, uno, balanceado las voces negativas y seguramente que hubieran contado su parte positiva. Evidentemente, pues es un grupo de empresas, es capitalismo feroz el suyo, evidentemente que hay cosas que son absolutamente criticables y de las que yo no participo nada, pero por otro lado, pues habrán hecho sus cosas positivas para la isla. Entonces es una pena que no estén. Los Matutes, tanto padre como hijo, a través de su secretaria, yo estuve varias veces intentando contactar con ellos y finalmente me dijeron que no podían, que estaban muy ocupados. No hubo una negativa explícita, sino que sencillamente que no podían. Y Jan costó que hiciera la entrevista, hicimos la entrevista 2 horas por teléfono. Me pareció una súper entrevista, muy interesante, me explicó absolutamente todo, desde cómo él llega a Ibiza desde Barcelona, donde ya había empezado a hacer cosas como promotor y como dueño de lugares, cómo empieza Ushuaia, que nace de un pequeño beach club donde Luciano empieza a hacer fiestas y donde se baila en la playa como algo muy ibicenco, luego se convierte en el monstruo porque se asocia con Matutes, en el monstruo digo, sobre todo por lo grande que es, y no dice, o sea, lo que dice lo dice súper. Quiero decir, yo creo que ya saben que tienen que decir cosas con cuidado y no van a entrar en ciertas movidas. Y una vez que se hizo la entrevista, yo se la pasé. En plan de, aquí la tienes, transcrita, cambia lo que quieras. Yo quería que Jan estuviera, porque para mí era una un testimonio que ponía el balance y que podía contestar todo lo que se podía decir que él, porque fue la última que se hizo, de hecho. Entonces yo le di todas las facilidades para que pudiera estar, evidentemente, pero finalmente dijo. Así que, Dijo, bueno, voy a corregir una cosita. Borra todo, borra ¿no? todo. Básicamente. No metas nada. Y evidentemente, pues, o sea, yo le propuse cambiar lo que quisiera. Yo quería que viera, básicamente, su testimonio. Nada, tengo la pequeña fantasía de que en próximas ediciones, y si hay una edición inglesa que estamos medio negociando, esperando que se acabe de concretar. Tenemos em, exclusiva, que le gusta mucho a Jonathan. Exclusiva, va a haber segunda parte de. Ojalá, o sea, está en mi cabeza, porque evidentemente el libro, las entrevistas del libro se acaban en 2020, un poquito antes de la pandemia. Eh, entonces, hostia, de repente sale el libro en medio de la pandemia, noviembre de 2020, y hará
pues está pidiendo el libro un capítulo, que es ¿y qué hay después de la pandemia? ¿No? Entonces, con ese capítulo y con 2 o 3 testimonios más, haríamos lo completaríamos. O sea, que lo está pidiendo, el universo lo pide. Bueno, nosotros estamos ahí trabajando para traer a Jans y al final le traemos, pues invitamos a Cristian, ¿no? Para que se una a la entrevista. ¿Eh, Hombre, Sergei? a ver si lo conseguimos. No, no será fácil, pero ahí Bueno, andaremos. yo le quería preguntar a Cristian, que hablaba un poco de los pilares de la historia de Ibiza, sobre todo para la gente que no le conoce, ¿no? La gente de la isla le conocemos muy bien, pero fuera de la isla yo creo que es un gran desconocido, que es Alfredo. Que nos hablaras un poco de la importancia de Alfredo en la historia de la música electrónica en Ibiza y en general. Antes de nada, justamente es que he estado toda esta semana hablando con Jaime Fiorito, con su hijo, bastante nudo. Alfredo está jodido. Alfredo está jodido Sí. ahora. Y me parece, está en una residencia, de hecho. Ya no pinta que pueda volver a ejercer como DJ. Y evidentemente, Alfredo es un ejemplo de cómo alguien que ha sido capital para la historia del DJ y de la música electrónica, again, ahora mismo está muy jodido, porque la figura del DJ, y esto ya hablaremos luego en DPEF, o sea, si hablamos de DPEF, cómo la figura del DJ nunca se profesionalizó de manera, o sea, como se debió. Hablando de los propios profesionales de Ibiza y hablando de la administración, ¿no? Como en plan de cómo no haber visto en ello un valor cultural y un valor profesional de la isla. Pues consecuencia de eso, ahora mismo Alfredo no tiene una pensión. Es que es muy chungo. Vale, pues dicho eso, Alfredo, claro, fue el responsable de que en ese momento donde Amnesia se convierte en un lugar de moda, justo en el momento donde llega este acid house, donde llegan los ingleses, donde Ibiza está en un momento como no llega a ser popular, porque no lo es, pero se convierte en este lugar medio underground que recoge a la gente que salía de Q, que era como el sitio más conocido, y donde se podían poner cosas raras, digamos, ¿no? Y donde la gente flipaba con la música. Pues el jockey responsable de todo eso es Alfredo. Y quien se ha visto o sea, quien se quiso ver en el espejo del disc jockey, en aquel momento, Alfredo era pues eso, pues un espejo para el disc jockey de entonces. Entonces, está claro que el papel de Alfredo es un papel de referencia absoluta, como padre del Balear y, repito, también como parte como copadre de lo que es el DJ moderno. ¿Qué ha pasado? Que antes lo hablábamos con la pandemia, fue un auténtico desastre, imagino, toda la pandemia en Ibiza, ¿no? Para todos los DJs, ¿cómo se ha vivido allí? Tú estás viviendo allí, imagino, ¿no? Durante toda la pandemia también, ¿o no? ¿O tú andas un poco...? Yo ando a caballo. Yo vivo en Barcelona y a Ibiza voy como 2 veces al mes. O sea, yo me paso como 10 días al mes en Ibiza, aprox. Pero sí, vivo en Barcelona. ¿Cómo se vivió? Yo la verdad es que, bueno, por entonces seguía trabajando en Ibiza, aunque con casa en Barcelona, pero cuando se abrían, o sea, cuando se pudo empezar a volar, yo estaba yendo, que estuve muy conectado todo el rato con la isla, y evidentemente, pues muchos disc jockeys se vieron de repente que su entrada de dinero pues se quedaba absolutamente anulada. Y por otro lado, que es por otra de las cosas que nace de IPEF, muchos de esos disc jockeys nunca habían, ¿cómo decirlo? Nunca habían declarado actividad, no porque trabajen en negro, sino porque muchos de ellos trabajan a través de cooperativas, trampean, entonces no tenían nada que justificar.
En plan de yo he estado trabajando todos estos años, me merezco una ayuda, aunque sea la mínima de 600 euros, creo que era una cosa así. Pues muchos de ellos no pudieron ni siquiera percibir esa ayuda. Claro, hubo pues antes situaciones catastróficas en muchos de ellos. Nada, pues ahora que has sacado tú el tema de DIPEF, podríamos empezar a hablar un poco de la asociación, ¿no? Entonces, ¿la asociación nació con el tema de la pandemia o era algo que ya se estaba gestando con anterioridad? ¿Ya hubo algún tipo de intento de crear algo similar o fue a raíz de la pandemia que dijisteis, mira, tenemos que asociarnos, tenemos que crear esto y luchar por nuestros derechos? Se había intentado con anterioridad, con cosas como el clúster, algo que nació a principios de los 2000, que era una especie de asociación no solo de discjockeys, sino pues, gente de la industria, etc. Y eso al final pues no sucedió porque la gente no se acababa de poner de acuerdo, que esto es una especie de problema que ha habido constantemente, ¿no? Pues el soltar ciertos intereses personales o ciertos egos y luchar por un bien común. Esto había costado y debo decir que quien ha estado siempre detrás de ello y hay que agradecerle su tesón ha sido Oliver. DJ Oliver ha estado ahí siempre intentando que esto saliera para adelante. Y Igor también. Claro, también es verdad que yo con Igor pues lo conozco bien y bueno, pues sé más de todo su pasado y lo que se intentó. Pero sí que es verdad que bueno, pues por varias razones, pues al final no se conseguía cuajar. Hasta que llegó eso, 2020, y con la excusa de la pandemia, pues realmente se dejaron atrás pues ciertos lastres, digamos, y pues gracias a Oliver, a Igor, pero evidentemente a Ana y a David Moreno, y a Rafa Ariza también, que ha estado por ahí desde el principio, pues se consiguió constituir la asociación de tal manera de vamos a luchar por los derechos de un colectivo que es histórico en Ibiza. Es que más histórico no puede ser. Para la isla de Ibiza, por un lado, y por otro lado, por per cápita de DJs que hay en un territorio muy pequeño. O sea, que alguien me explique si puede haber más DJs en un lugar. Entonces, si no tiene sentido en Ibiza asociarse y, pues eso, luchar por esos derechos que puede tener un colectivo tan grande y que además ha sido, y voy a decir vilipendiado, no me gusta nada la parte de victimizarse, o sea, odio eso, hay que siempre ir para adelante. Más que vilipendiada, ha sido posiblemente ignorada por la parte de la administración, ¿no? Como en plan del dicho, ok, tiene que ver con una actividad relacionada con el ocio y con algunos excesos y no queremos que esto se relacione con la isla. Hostia, no, tú tienes un valor cultural, pero para entender que tienes un valor cultural, lo que hay que hacer es sentarse con toda esta gente y explicar qué ha significado el DJ en Ibiza, ¿no? Y yo creo que lo que ha habido es ignorancia, mirar hacia otro lado y lo que queremos ahora, pues básicamente es explicar la importancia del DJ, la importancia cultural y económica del DJ en la isla. Y empezar a trazar puentes con administración, con entidades privadas, empresas, etc., etc., pues para darle el lugar que el DJ residente ibicenco se merece. Y otra guerra que tenéis seguro es contra determinados colectivos que están intentando acabar con la música, ya no solo en los beach clubs, ¿no? También en los clubes, etcétera. Este colectivo, creo que uno de ellos se llama Pro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieren acabar con la música? ¿Qué alegan? ¿No? ¿Por qué? Yo creo que, y aquí ya te digo que a mí me gusta hacer de abogado del diablo todo el rato, porque el hecho de intentarte ponerte en la piel del otro hace que entiendas cosas sobre ti y sobre el otro. Y es muy importante esto para poder negociar y pues para llegar a acuerdos, que es de la única manera que se pueden conseguir cosas.
estando en contra de los demás es más difícil. ¿Se pueden conseguir cosas? Sí. Y no por eso eres más fuerte, el hecho de cerrarte. Vale. Hasta lo que yo sé, pues Pro quiere acabar con la música al aire libre, sobre todo, y esa es la parte que creo que nos afecta más, o que van más duros, con el tema de beach clubs, música en playas, etc, etcétera. Pues ahí, por ejemplo, yo soy el primero que muchas veces, o sea, quizá puede molestarte que haya un bombo a negras mientras estás comiendo. A veces no siempre te puede apetecer. Yo lo puedo entender eso. Aquí el concepto es regular. O sea, lo que hay que hacer es regular frente a este tipo de cosas. Si a ti no te gusta nada y a mí me gusta mucho, vamos a encontrar un punto intermedio para que esto pueda suceder. No voy a decir yo qué se puede hacer, esto habría que sentarse, verlo y ver cuáles pueden ser las soluciones. Pero ya te digo, o sea, mi posición respecto a Pro, por ejemplo, es, a mí me encantaría sentarme con ellos, no para llegar a ningún acuerdo, sino para sentarme, en plan de, ¿qué queréis? ¿Qué os pasa? ¿Qué no os gusta? ¿Qué podemos hacer para que todos estemos un poco más contentos? Porque en el fondo, cuanto más contentos estemos todos, mejor, porque ahí, pues básicamente porque estaremos mejor, nos lo pasaremos mejor. Es como ir a una fiesta. Si hay vibe en la pista, se crea sentimiento de comunidad y sientes amorcito. A ver, Sergei, el problema de esta asociación y de otras asociaciones y otros movimientos que hay en Ibiza, un poco en contra de la cultura electrónica, de la cultura clubbing, es que están inoculando un virus en la sociedad facilón, ¿sabes? Hay mucho populismo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ellos acabaron con Ibiza Rocks. Ibiza Rocks era una fiesta que traía las mejores bandas de música del mundo, ¿sabes? Actuaban en Ibiza, o sea, lo que no podemos tener en muchas de las capitales o ciudades españolas durante el verano, ¿sabes? Estaban allí, ¿sabes? Y acabaron con eso. Luego pintan un panorama y una filosofía y una imagen tremendista de lo que es el cluber, lo que es la gente que viene a las discotecas. Dibujan a las discotecas como yo qué sé, como infierno, ¿sabes? Como que ahí pasan todo cosas malas, que todos son drogas, que todos son problemas, que todos son ruido, ¿sabes? Y ellos viven en una ensoñación que ellos tienen una idea de una isla, a lo mejor de los años 60 o 70, ¿sabes? Tranquila, pacífica, tal, pero no se dan cuenta que los tiempos han cambiado y que estamos en una sociedad totalmente diferente y que si Ibiza es reconocida internacionalmente no es por sus playas, ¿sabes? O sea, tú puedes ir a cualquier sitio del mundo y dices Ibiza y la gente sabe de qué estás hablando, pero no son por sus playas, no son por sus bosques, por sus iglesias es por la música electrónica y por la cultura club que hay. ¿Hay cosas malas? Hay que Sí. decir, Sí. Dime, Cristian. no, hay que decir que Ibiza es conocido sobre todo por su cultura clubbing y por las discotecas, pero evidentemente sin todo lo demás, Claro, Ibiza claro. sería lo especial que es. Yo creo que, y lo que tal y como lo dices, ya estás diciendo, en cierta manera, de manera intrínseca casi, o tácita, que lo que pasa es que hay una desinformación. O Total. una de dos, o porque no la conocen y no saben, o porque están intentando comunicar algo que no es verdad y lo hacen con mala intención. No sé cuál de las dos partes es, pero aquí el concepto es informar a todo lo que se pueda, a las máximas partes que se pueda, la importancia del disc jockey, la importancia de la cultura de club en Ibiza y cómo se puede convivir con las dos cosas. O sea, a mí, ya te digo, a mí me encanta ir de repente a las fiestas a San Carlas y pues ver un Vaipallés delante de la iglesia, me flipa, y luego irme a comer una sobrasada a la parrilla. O sea,
estoy encantado. Y estoy encantado de que haya discotecas también. Sí, pero antes, por ejemplo, en esas fiestas en San Joan, tú lo sabrás, pues convivía ese tipo de celebraciones pues, con una fiesta trans impresionante o con fiestas ahí en la plaza de San Joan, ¿sabes? Donde combinaban música a lo mejor de los años 60 con música electrónica, ¿sabes? Todo eso ha ido desapareciendo por esa atmósfera un poco facilona, ¿sabes? Del discurso facilón de decir, no, la música electrónica solo trae mala gente, drogas, suciedad, ruido, ¿sabes? Y ese, el discurso fácil es al final al que llega a la gente que está desinformada. Bueno, ahí hay un trabajo político clásico, o sea, cómo impactar con un discurso claro y meridiano, muy fácil, sin escala de grises, para llegar a impactar. Es que estamos hablando y a mí no me mola, pero por otro lado es lo que hay, es que estamos hablando de hacer política. Sí, total. Es que es hacer política en el sentido de que, por ejemplo, este verano se han precintado equipos de música y ha sido un poco como el tema, precintar los equipos de música, tal, no sé qué, y no se abordan los problemas reales de Ibiza. Que haya gente viviendo, durmiendo en terrazas, que haya gente durmiendo en caravanas porque no tienen trabajadores, ¿sabes? O sea, gente que va a trabajar, que va a crear riqueza en Ibiza, no tiene las condiciones dignas. Pero eso se obvia y se va a lo fácil, ¿sabes? Que es la música electrónica, los ruidos, las drogas, este tipo de cosas. ¿Por Entonces, por qué creéis que no es cultura la música electrónica? Porque todos entendemos que el pop, el rock, el flamenco, el jazz, todo es cultura menos la electrónica. Está claro que, antes lo comentabas, Cristian, a lo mejor no lo hemos sabido contar o enseñar, ¿no? Porque está claro, esto es así, en España no es cultural. ¿Estamos haciendo algo mal? Ahí estáis haciendo un poco de fuerza también desde DIPEF. Quizá hay que hacer autocrítica, no hemos sabido enseñar que esto también tiene un pozo cultural. ¿Qué creéis? Yo creo que, mira, una de las cosas que cuando nos hemos empezado a reunir con algunas partes, unas cosas que yo normalmente digo es que DIPEF no representa a un género musical, representa a un colectivo profesional. DIPEF no representa a la música electrónica, porque tanto es un disc jockey, alguien que hace una selección de discos de 7 pulgadas de jazz y blues, como alguien que se monta en el tractor una sesión de 1 hora y media y no se baja del groove. O sea, es es lo mismo, sí, es lo mismo, es un disc jockey. Entonces, lo que estamos intentando explicar también, que es a todos nos toca la música de una manera u otra. Y lo que hace un disc jockey básicamente es hacer un trabajo de arqueología musical, digamos, investigación, intentar entender qué música es adecuada para cada momento y en qué situación. Y eso hace de nuestra vida algo mejor. Cuando tú estás, ahora vienen las fiestas navideñas, cuidado porque parece una metáfora o una comparación un poco extraña, pero la música está presente en muchas mesas, evidentemente cantada, los villancicos, etc. etc. La música está presente en nuestras vidas y hace de ella algo mejor. Entonces, el jockey lo que hace básicamente es ayudarte a que esos momentos se amplifiquen, sean más bonitos. Y un disc jockey no solo tiene que poner música electrónica. Hay un ejemplo clarísimo en Ibiza. La gran mayoría de DJ residentes de Ibiza no están en grandes lineups, ni pinchan para pistas. Están pinchando, musicalizando lugares. Y no siempre ponen 4x4 para bailar, ¿no? O sea, están musicalizando, están intentando poner una banda sonora para hacer que ese lugar sea mejor. Pues básicamente es que la gente entienda esto, que el disc jockey está aquí para hacer de X momentos de nuestras vidas algo más bonito, más intenso y que conecta con recuerdos, por ejemplo. ¿Quién no tiene recuerdos musicales? ¿No? Pues este es el mensaje que nosotros estamos intentando dar. Que hay una parte de los disc jockeys que pinchan en clubs para gente que sale de fiesta, sí, es una parte de los disc jockeys y evidentemente esos disc jockeys hacen un trabajo, pues igual que usted se iba, me estoy imaginando que estoy hablando con alguien de pro, se iba a una sala de fiestas y bailaba un paso doble o un vals, pues ahora hay gente que baila música electrónica. Usted se bebía
2 cubatas de whisky y la gente pues hace lo mismo. O sea, estamos hablando de la misma cosa. Lo que pasa es que hay que explicarlo bien. Ese es el punto todo el rato que tenemos, como acercarnos y explicar, básicamente. ¿No has perdido a Jonathan? Sí, estaba esperando a ver si decía algo. A la fuga. He ido a la fuga. Ahora, vale. Que no te veíamos. Nada, le quería preguntar a Cristian cómo es el trato de los clubs de Ibiza hacia los DJs de ibicencos, bueno, no ibicencos, ¿no? Que viven en Ibiza, y si vais a trabajar codo a codo con ellos, ¿sabes? Para poder tener una mayor exposición en estos clubs. Está claro que es un objetivo primordial. Aquí se juntan varias cosas. ¿A dónde está yendo la industria? ¿Quién vende tickets? ¿Cómo funcionan las agencias de booking? O sea, es un entramado complicado. Evidentemente, cada vez más hay menos que vendan tickets. Eso hace que los fees se hayan vuelto loquísimos. Y que esos DJs que forman parte de agencias, esas agencias de colar X DJs que no venden tickets, pero que forma parte de eso, pues de la manera de negociar. Tú, si quieres a este que te va a vender los tickets, te comes a estos dos, ¿no? Y luchar contra eso es algo complicado. Pero evidentemente, dentro de esa cuota de DJs que tienes en un gran lineup de un club, tienen que haber DJs ibicencos, que son los que además conocen mucho mejor el público. Esto es un clásico. El DJ residente sabe qué necesita la gente para empezar a bailar, para hacer un warm-up. No va con esa ansia, por ejemplo, que puede venir alguien que no ha en Ibiza en su vida, que es su primer bolo, y viene a quemar la pista a las 12. No hace un buen trabajo. O sea, el buen trabajo lo va a hacer el DJ ibicenco. Pensando en el warm-up, lo otro, que hoy por hoy es así, los DJs ibicencos no van a vender tickets, no venden tickets, pero el concepto es trabajar para que esto pueda suceder. ¿Cómo? Pues formando a profesionales de la industria, profesionales en general, de toda la industria, no solo el DJ, porque el DJ trabaja con un agente, un manager que le dice, hazte un puto book, no vayas con esas fotos que son fatales, hazte una video como Dios manda, trabaja con, o sea, este manager trabaja, pues eso, pues tiene buena relación con X agencias que le pueden meter no sé dónde, pues todo eso, todo ese entramado se tiene que trabajar desde Ibiza y para eso se necesita formación. Yo pongo un ejemplo muchas veces. Digamos que de Nightly, vamos a poner, ¿no? Ushuaia, que realmente trabaja como una super empresa, ¿no? Una empresa potente, tocha, etc. La gran mayoría de sus profesionales no viven en Ibiza ni son ibicencos. A ver, no son ibicencos. Tú puedes estar viviendo en Ibiza desde hace 20 años y no ser ibicenco, o casi, ¿no? Pero ellos están trabajando con mucha gente que es de fuera de Ibiza y que están pagando sueldos de fuera de Ibiza. O sea, gente que está en UK, que ni siquiera está en Ibiza currando. Hostia, ¿cómo puede ser? Hay algo que ahí no funciona. O una de dos, o se echan piedras en el tejado, pasan de los ibicencos y quieren pagar sueldos más caros, o es que no encuentran a gente que sea solvente. Entonces hay que mirar, o sea, hay que mirarnos el ombligo también y decir, hostia, vamos a formarnos. Si no lo podemos hacer fuera, intentemos hacerlo en Ibiza. No hay cosas para estudiar industria musical en Ibiza, creémosla. ¿Lo vamos a hacer mañana, para aquí 2 años, para 5? A lo mejor no, a lo mejor son más años. Eso es una carrera de fondo. Entonces, bueno, por ahí estamos preparados a que, pues eso, yo sé que esto es un curro del poco a poco y habrá quien tenga ansia y que pueda señalar a la asociación como en plan de, pero esto no lo habéis conseguido, esto no lo habéis hecho. Bueno, pues también va a poder ser, pero hay que currar y Bueno, tener un poco de paciencia.
Hay mucho trabajo ahí que hacer. Oye, estamos hablando de Ushuaia y de los grandes y no sé qué, pero vamos a hablar también de sitios un poco más desconocidos, porque tú además has sido DJ, por supuesto, residente del Hotel Pikes, que para mí es uno de los sitios más mágicos que hay en la isla. ¿Qué has visto allí? Cuéntanos, porque es verdad que aquí, no sé, es como muy especial este sitio, ¿no? Por ahí ha pasado gente, siempre se habla de Freddie Mercury como quizá uno de los personajes más importantes y del que se cuentan tantas y tantas cosas. ¿Qué se vive allí? Como, bueno, por poner uno de los sitios, que yo sé que tú habrás vivido cosas increíbles, pero creo que es digno de mención el Hotel Pikes, ¿no? Para mí, Pikes es para mí, evidentemente, ¿eh? O sea, para Christian Lee en persona, que sí cosas y que no ya no es profesional. Para mí, Pikes es el mejor lugar de la isla. Conserva una especie de magia. Esto es muy curioso, como los lugares tienen una personalidad, una especie de idiosincrasia que se le han ido como inoculando pues diferentes personas que han pasado por ahí, cosas que pasan en ese lugar. Esto le pasa a la isla de Ibiza, que tiene una propia personalidad por todo lo que ha pasado históricamente en ella, y en Pikes, pues claro, se reduce más todavía y tiene este punto entre bohemio, tiene un punto de humorístico, como de no tomarse las cosas en serio. Tiene un poco como un halo de Monty Python el lugar. Luego tiene esta parte gamberra. Tiene muchos rincones donde te puedes pues perder, digamos, o sentir esta especie de magia de controlar un lugar, porque es muy pequeñito, entre comillas, pero además sentir como medio perdido, como que estar viviendo una aventura. Eh, ¿Qué has nosotros visto raro por ahí? ¿Tú has visto cosas raras, fijo? Porque ahí ha habido eventos raros que se puedan contar, ¿eh? No, por supuesto. Pero tú has visto ahí Pues, cosas raras, seguro, seguro. Cosas que. Estos eventos y fiestas que de repente dices, pero ¿cómo han traído a una cabra? Bueno, igual esto no, pero. ¿Cómo han acabado todos desnudos de repente? No me doy cuenta. Eh, Estas em, cosas suceden, ¿no? bueno, a ver, voy a hablar de mi libro, no de mi libro, pero de la fiesta que tengo en Pikes, que se llama Homies, y que bueno, lo que intenta es precisamente, yo ya te digo que siempre como me gusta estar en los márgenes, porque la única manera de crecer creo que es superar ciertos límites o salirte de cosas y entonces descubrir. Es un poco casi filosofía vital. Pues Homies se trataba de volver a... o sea, los clubs tienen una dinámica muy concreta, ¿no? O sea, tú vas a un club, tienes la pista, tienes la barra, tienes el lugar donde ir a fumar hoy por hoy, y poco más o menos las cosas suceden ahí, ¿no? Entonces, yo quería recuperar esta parte de una fiesta en una casa, ¿no? No vamos a llamarlo un after, pero pues eso, una fiesta en casa de no sé quién, donde de repente pues te pierdes, vas a la cocina, te encuentras a no sé quién que no conoces, pero de repente hay una cercanía, puedes tener una conversación, esa conversa, luego ha habido una conexión y en la pista de baile tú te puedes bailar con esa persona. Bueno, pues Pikes era el lugar perfecto porque está lleno como de estos rincones, hay un club pequeñito, y una de las cosas de las que estoy más orgulloso es haber pensado, tiene una parte que hay un pequeño lavabo, que no es un lavabo, perdón, es hay un Bañera. jacuzzi con una bañera, con bolas, y ahí pensamos, hostia, vamos a poner un DJ aquí para que bailen 7 personas. Y no solo eso, sino que de repente pues hay alguien que canta de repente, que coge un micro, alguien que toca la guitarra, una especie de performance loca. Y ahí en ese lugar pues pasan cosas bastante locas y peculiares que tienen poco que ver con lo que tú podrías ver en un club. No sé, también en las fiestas de Harvey se han visto cosas muy bonitas en la pista, ¿no? Pues de repente, pues yo qué sé, alguien que va con un ramo de flores empieza a repartir flores entre la gente, ¿no? En una sala que es pequeñita. Y luego, pues, locuras que he visto. Bueno, claro, allí pasa, no sé si lo que puede pasar en Ushuaia, pero de No, una manera muy reducida, en el sentido de que hay mucha gente que pilla una habitación en Pikes para vivir una fiesta en Pikes con una habitación al lado. Pues evidentemente
de repente hay vida en las habitaciones también, ¿no? Entonces, según cómo, algún día te puedes colar en alguna. Porque suceden cosas, ¿no? Y evidentemente, pues ya te digo, eso te da un juego brutal. Y no hay que olvidar ni decir que lo mejor de todo es que Pikes es gratis. Así que hay una parte ahí también que no tiene que ver con el negocio, entre comillas, porque sí, evidentemente que Pikes gana pasta por la barra, pero es algo guay también poder salir de fiesta, vivir una aventura súper especial y gastarte lo que te vayas a gastar tú en bebidas. Sergei, yo de Pikes, para darle un toque así un poco más español, más patrio, he estado en varias fiestas del Fabuloso, que es la fiesta que hace Alaska, ¿sabes? Y toda esta gente. Y la verdad es que ver, por ejemplo, allí a los de Muchachada Nui, borrachos perdidos, hacer locuras en la piscina semidesnudos, la verdad es que es divertidísimo. Es lo que dice él, es una experiencia súper guay porque tiene muchas zonas, muchas habitaciones. Además es un sitio que te invita a relacionarte, ¿no? Puedes hablar con mucha gente de muchos sitios diferentes, ¿sabes? A lo mejor lo que un club petado es mucho más complicado. En el Pikes la relación humana, ¿sabes? Interactuar con la gente que tienes al lado es mucho más sencillo. La verdad es una experiencia que a toda la gente que vaya a Ibiza yo le recomiendo que vaya al país por lo menos una vez. Mola muchísimo. Oye, por ir terminando, atención a la pregunta que me viene a la mente, filosófica ya incluso. ¿Creéis que hay menos libertad que antes? ¿Somos menos libres? Y yo digo esto porque llevo años pensándolo. Una vez vi un documental, igual hace 10, 15 años, y de repente vi que había gogos que iban desnudos y desnudas en los años 80. Gogos, por decir algo, que igual no eran ni gogos, creo que sí, pero bueno. Y yo pensé, claro, esto es imposible ya. No puede haber una tía en tetas o un tío, sobre todo con la... Y pensé, ojo que somos menos libres, o en la pista de baile, que esto también era muy típico, que podía haber un tío desnudo perfectamente. ¿Creéis que hemos perdido libertad? Esto ya no sucede en Ibiza, claro. Yo creo que hay una cuestión casi que matemática, que es la siguiente. Por desgracia, cuanto más años avanzamos, más regulaciones hay, ¿no? Se van poniendo o más regulaciones o más puntos en las IES o se va complejizando la maraña legal. Y eso genera pues eso, falta de libertad. De hecho, incluso, o sea, y que esto suene a cero polémica, por favor, pero, por ejemplo, leyes que es una pena, de hecho, que tengan que haber leyes en pos del colectivo gay, trans, etc, LGTBI. Es como ni siquiera tendría que haberlas. O sea, deberían ser personas absolutamente libres de hacer lo que quieran hacer y con su cuerpo sentirse como se quieran sentir. Entonces, pues ya directamente que hayan cosas que regulen su propia libertad, es como en plan, hostia, deberíamos ser libres. Ojalá que esto pudiera ser así, ¿no? Entonces, yo por ahí directamente te puedo dar esta respuesta. Cada vez se regula más todo y eso es a la vez, aunque sea en pos de la libertad, es como raro, ¿no? Porque te encasilla, te pone en lugares. Y eso ya pues hace que seamos menos libres. Y por otro lado, pues sí, evidentemente, cuando estaba todo por hacer y la isla era una isla virgen, evidentemente, pues la libertad era absoluta. Y de hecho, Ricardo Urgell lo dice, y creo que no es la última frase del libro, pero es casi la de las últimas. Ibiza es lo que es por, por, por la libertad, porque fue una isla libre. Y ahí se pudieron crear cosas que era imposible crear en cualquier otro lugar, porque ya hay ciertas regulaciones. Ahí de repente fue como un plan de un páramo que además era muy fácil sembrar y que nacieran cosas preciosas, de hecho. Sergei, yo no sé si es menos libre. Lo que está claro es que la política de lo
de lo políticamente correcto es lo que domina ahora, ¿sabes? Hay cosas que antes se hacían en Ibiza que si las sacas de contexto ahora chirriaría mucho. Tú, por ejemplo, veías un vídeo promocional de Amnesia a principios de los 2000 y eso ahora mismo tendría una crítica brutal, ¿sabes? Seguramente la calificarían de sexismo, de explotación de la mujer, de la imagen de la mujer, todo este tipo de cosas. Entonces, no es que el problema no es la libertad, es que ahora vivimos en una época que hay que andar con cuidado, ¿sabes? Porque si no pones el contexto de las cosas que haces, pues pueden venir encima pues, de todo, colectivo, las redes sociales, la prensa, lo que sea. Y sí, yo creo que se ha perdido también frescura, ¿no? En Ibiza antes el sexo era algo natural, ¿sabes? No era impostado. La sexualidad estaba no solo en las discotecas, estaba en las calles. Y ahora existe un mayor recato, ¿sabes? Y yo creo que de esto que decía del colectivo LGTBI, yo creo que uno de los grandes culpables, para bien, ¿sabes?, de esa libertad sexual que hubo en Ibiza fue el colectivo LGTBI, Absolutamente. que era muy potente en Ibiza. Ahora, por desgracia, no existen fiestas ¿sabes?, fiestas LGTBI en Ibiza como existían antes, ¿sabes? Entonces yo creo que, pero también porque como todo se ha normalizado, ¿sabes? Ibiza era la excepción para la gente LGTBI. O sea, yo iba por Ibiza y yo les veía felices, ¿sabes? Gente de países que a lo mejor tenían que estar escondidos en sus ciudades, llegaban a Ibiza y se liberaban. Entonces eso era una gozada, fiestas como la Troya. La Troya en su momento más álgido, eso era una auténtica pasada. Manumission, que empezó también como una fiesta LGTBI. Yo creo que se ha perdido eso. Yo creo que se necesita alguna fiesta más LGTBI que provoque, ¿sabes? Y que le dé un poco de salsa a la isla. Pues nada, yo me estoy guardando la última pregunta que va a ser muy, muy concreta para Cristian. No sé si Johnny, tú te quedas con ganas de preguntarle algo más o no. Solo una cosa más, solo una cosa más. ¿Tú crees que esta iniciativa de DIPEF tiene recorrido en otras partes de España? Si crees que a nivel nacional se podría conseguir algo o es algo específico de la isla. Eh, para empezar, siempre ha estado ahí, lo que pasa que, bueno, poco a poco, siempre ha estado ahí el hecho de que, bueno, esto nace en Ibiza, pero Ibiza está en Baleares y evidentemente debería tener una repercusión al fin, o sea, al fin y al cabo, en cuanto se pueda con Mallorca y con Menorca también. Básicamente por eso, porque Ibiza está en Baleares y tiene sentido. Eso a medio plazo, digamos. Y respecto a otros lugares, pues claro, yo estoy muy conectado con Barcelona y pues esa figura, por ejemplo, que existe en Berlín, que es la figura del alcalde de la noche, ¿no? Que en algún momento dado se llegó a barajar en Barcelona, o se ha hablado de ello, y en Madrid también. Yo creo que es que la regulación, y ahora mismo yo siento que en Barcelona hay una especie de estancamiento respecto a la escena, respecto a muchas cosas. Pues evidentemente asociarse, que haya una asociación de jockeys en cada lugar, puede hacer dinamizar estos y tender puentes con la administración y que se puedan avanzar y evolucionar en temas de legislación y en temas pues de ayudas y de cosas que se puedan hacer en cada ciudad. Así que sí creo que puede haber un recorrido, sí, creo que sí y creo que debiera y espero que DIPEF pueda ejercer en algún momento dado de ejemplo. Vamos a darnos un poquito de tiempo a nosotros para empezar a conseguir cosas y ojalá que podamos ser un ejemplo para otros lugares de España. Falta hace y mucha. Pues es que mira, se me ha ocurrido una cosa que vamos a empezar a hacer una lista, Johnny, a ver qué te parece. A toda esta gente que conocen bien la isla, perfectamente todos los rincones, vamos a preguntarles por un sitio poco conocido. Puede ser que tú recomiendes una playa, pues yo que sé, que es como algo muy típico, un bosque o un bar, el bar José Luis, no sé dónde, que ponen una croqueta que...
dinos un sitio, porque me voy a ir haciendo una lista y en cuanto yo pise Ibiza mayo, junio, me voy a hacer la ruta de todo lo que nos recomendéis. ¿Hay algo que tú dices? Si es muy secreto, no lo cuentes, evidentemente, pero ¿hay algún sitio que tú digas, joder, a mí me encanta cada vez que tengo un rato irme a no sé dónde, coger o ir a comer algo que te venga a la mente? Igual te podíamos haber avisado de la pregunta para que lo fueras pensando. La pregunta es para mí, no es Sí, para sí, alguien. es Ah, vale, para ti, vale. Cristian, sí, sí. Bueno, tengo varios sitios así como pequeñitos, ¿no? Bueno, A punto. para tomar algo, a mí me parece un sitio ultra, mega, hiper mágico. Además, que está en un lugar que albergó otros pequeños lugares y clubs pequeñitos de Ibiza, que es el Paradise Lost, donde hacen unos cócteles increíbles. Pero ya te digo que además el sitio tiene mucha tela. Me recuerda un poco a Pikes también en un momento dado. Tiene como esa magia con... ¿Dónde está? Pues está está muy cerca de la calle de la Virgen. No está en la calle de la Virgen, pero bueno, está por ahí Sí, por Ibiza, Dávila, Ibiza. por el puerto. Ujú, Está por el perfecto. puerto. Lo que fue el Aquelarre, el Aca Pepúa, bueno, un sitio. Luego, claro, es que fíjate que no me acuerdo cómo se llama, pero eh, saliendo, digamos, del Mercadona, hay una hostería que ahora no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es un sitio muy pequeñito donde hacen una comida italiana increíble, maravillosa. Y bueno, es que le llamamos Dolly porque es quien la regenta, la chica que está ahí se llama Dolly y le llamamos, vamos a la Dolly. Y fíjate que no me acuerdo cómo se llama el lugar. Pero bueno, saliendo dirección San Josep de la rotonda del Mercadona, en un momento dado, hay un lugar que pone hostería o taberna y es italiano y es increíble. Pues a Y, mí me vale. Vale, vale. fíjate, no me acuerdo de los nombres de los lugares. Y un sushi que hay en Cala de Bou que también es increíble. Eh, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, nos Yo, vale. mira, yo hoy te voy a regalar un sitio que es muy desconocido, ¿sabes? Y que es de esos sitios que puedes ir en agosto y estar solo y ver una puesta de sol espectacular, que es el helipuerto de Nachamena. Es un helipuerto abandonado cerca del hotel de Nachamena, que está justo encima de Benirrás. Entonces, desde ahí antes se hacían fiestas, raves, ¿sabes? Así un poco hippies y tal. Y es un helipuerto abandonado. Antes los ricos llegaban allí con el helicóptero y tiene unas vistas espectaculares. No te vas a encontrar todo el jaleo que te encuentras en Benirrás y ves una puesta de sol mágica, mágica, mágica. Pues venga, lo Bueno, apuntamos. pues mira, te voy a dar un último porque esto me ha llevado a... Dale, Hay una, dale. hay una excursión maravillosa al faro de San Vicente. Ajá. Vicente que está abandonado. Ahí también se hicieron muchas raves y el camino es increíble. Se ve Tagomago, Tagomago que también es una isla que tiene mucho significado porque el disco más conocido, digamos, de la banda de culto Can se llama así, Tagomago, por esa isla en concreto. Entonces, el camino es increíble y el lugar es muy guay también. Y teniendo en cuenta también que se han hecho ahí como raves, que si te trasladas a lo que puede haber sido una rave ahí, es como, wow, qué momento, ¿no? ¿Dónde no se habrán hecho raves en Ibiza? Ya no ahora, desde los años 60, 70, ¿verdad? Que debió ser una locura. Qué pena no poder vivir eso. Cristian, que muchísimas gracias. Te hemos robado aquí una horita, de verdad, gracias por el atraco. Ha sido un placer que nos cuentes más cosas de la isla, que nos encanta ir descubriendo aquí con los que estáis allí, protagonistas y conocéis bien todo. Y nada más, Nada agradecértelo. más que esperamos otro libro de él pronto, por favor. Por favor, por favor. Esto es una joya, Por de verdad, y favor, no es porque esté Cristian. aquí Cristian. Es que esto es una joya. Da Eh, demasiado trabajo y poco dinero, así que de momento me lo voy a esperar. Siguiente. Cristian, yo no puedo escribir el mío sobre mis años en amnesia porque entonces creo que tengo todavía francotiradores, ¿sabes? Aquí apuntándome. Entonces, nada, esperamos el haz la tuyo con peli. muchas ganas.
La peli sí que da dinero, haz la peli. Ojalá, me encantaría. Sí, sí, sí. Pues nada, Cristian, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Cristian. Muchas Y gracias. Jonathan, nos Gracias. vemos en la siguiente. Gracias Nos a vosotros. vemos. Chao, chao. Adiós, adiós, chao.